Porfa, escriban sus comentarios si tienen algún fracaso, que nos cuenten, que nos compartan, es importantísimo porque nos interesa. En este momento hay alguna gente conectada, nos interesa aprender de sus fracasos. Es más, vea, si ustedes por ejemplo quieren colaborar para que este programa no fracase, ahí tenemos el código QR. Y también pueden sostener, si quieren que el programa continúe, consigna 20.000 al mes. 20.000. Si quieren que acabemos el programa, 50.000, como para sostenerlo mientras inventamos otra vaina. Además que estos manes terminan tarde y necesitan ahorita. Aplican condiciones y restricciones. Necesitamos para el Uber, para irnos para la Uber. ¿Qué más fracasos existen? Yo tengo varios. ¿Qué fracaso ha tenido usted? Fracaso llegar aquí temprano. Sí, llegó tarde. Durísimo. Bueno, mi fracaso arrancó el 26 de diciembre de 1977, fue en común. O sea, fue desde para que mí, nació para mi familia, el día que nací. Sí. Eso fue un fracaso absoluto. Puedo contar sin pena, como dice Germain, porque uno ya... Yo esta historia la he contado 20.000 veces. Los que me conocen saben que no soy más transparente que los calzones de Esperanza Gómez. Esos no son transparentes. Yo pensé que eran peluditos los calzones de Esperanza Gómez. Yo le regalé para un encaje. ¿Sí? ¿Y le encajó? Empezó cuando nací. Mi papá, eso lo vine a saber fue después, pero sí, pero fue muy fuerte. Mi papá, desde el momento en que supo que mi mamá estaba embarazada, ya él no quería que yo naciera. Le dio la chiripa. Él siempre fue como ese rechazo absoluto durante toda la vida. Y vea que fue curioso porque yo a él crecí viéndolo como un héroe. Mi papá era el chistoso, el alma de la fiesta. Yo pensé que como un héroe, pensé que era el hombre invisible. Y no sabía que él me odiaba y sí sentía mucho esa fuerza de rechazo de no quererme, o sea, de estar como en la casa. Él se le amargaba el parche en la casa. Él llegaba, yo lo acompañaba a trabajar a él. Sí. Empecé a trabajar a los 7 años en la construcción, en la rusa. Y él llegaba a la casa, o sea, él con los amigos era así como estamos nosotros acá. Comiendo. De la risa, tomando, ricochando. Pero él llegaba a la casa y era un ogro total. Sí, y yo, en mi cabeza yo decía, ¿y esto por qué? O sea, pero yo nunca entendí esa psicología del ser humano, la psicología de mi papá. Y ahí nació una gran promesa que me hice de ver a mi papá, que cuando estaban entre amigos, jugando tejo, compartiendo y partiendo, él era el hombre más feliz, el chistoso, contaba chistes buenísimos. Cosa que usted no llegaba a la casa y en cualquier cosa un ruido. Debía haber heredado a su papá. Claro, por lo menos eso. Me odiaba tanto que los contaba en voz baja para que yo lo escuchara. Oía a los amigos y los reuní. Y yo hagan para acá. Y cuando él creció y ya escuchaba los chistes, se iba para afuera a reírse. Y le preguntaban, ¿y por qué? Porque estoy bravo con mi papá. Venga, no, pero duro eso. Y claro, resulta que una vez una golpiza que le dio muy fuerte a mi mamá, después de que él estaba departiendo y él era muy amable con las esposas de los amigos. Pero venga, después de esa golpiza que le dio a su mamá sí le dio con el chiste. Mi mamá murió después de esa golpiza. Ay, su mami murió después de ese golpiza. Germain, cállese, marica, cállese que ya se está metiendo feo. Decía, venga, hablemos los dos, no se vaya. Venga. Por eso es que no le cuentan chistes porque largan. ¿En serio? Sí. Ay, yo no estoy riendo, es que a mí me cogen tantos nervios que yo lloro raro. Mentira. Este es mucho trip. Quedó paralítica, pero no. La cuestión es que el papá de Maestro Lin le pegó a la mamá muy duro. Pero sí le hizo daño, o sea, digamos pues no, pero sí, sí claro. pega. Claro, le pega y lógicamente le hace daño. Una porque no era la primera vez y ya crean como defensas como contra callos. eso, sí, como defensas.
No, claro, se acostumbran. Hoy en día usted va y pégale a su mujer y verá que ya, ay, se lican y lo demás. No, pero ojalá aguante. Ojalá que se deliquen y ojalá que demanden. Eso no se hace. La mamá de este man es de aguante. La mamá de este man, mi mamá, que es una verdad. La mamá de este man le decía al papá cuando se iba a ir, dice, amor, ¿por qué no me pega ahí una vez para que no me despierte cuando llegue? Sí, porque hay mujeres que se acostumbran a eso y cambian toda la razón y perdónenos. Y si no le pegan, dice, usted ya no me quiere, ya no me pegan. Me tiene abandonada, sí. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. eso sí. De por sí son- de hecho hay mujeres, perdón muchachos, de hecho hay mujeres que, ay, me pegó una vez, pero él va a cambiar. Va a cambiar Nunca de va a mano cambiar. porque le pega con la otra. Va a cambiar. Pero mire, hoy en día pasa lo contrario. Por No ejemplo, rehabilite Gamín. por ejemplo, la esposa mía es chiquitica y ella es la brava. Yo lo puedo decir porque ella no está en este momento, pero la esposa mía es la brava. Ella es, y es chiquitica, ella es bajitica, ella no planifica con la T de cobre, no con la T minúscula, ella es chiquitica, pero es brava mi esposa, eso. Cuando planteamos este programa de contar nuestros fracasos, Sí. siempre lo veíamos porque la gente piensa que es que el fracaso es quedarse en el fracaso. El fracaso siempre es una nueva oportunidad para evolucionar. Ujú. Hay dos clases de personas, las que se estrellan con una piedra, quedan sobándose y llorando encima de la piedra. Hay otros que nos sobamos y seguimos caminando, seguimos adelante. Total. Y eso es lo que aprendí, ese callo que formó el fracaso a través de la vida fue Bien, eso. bien. Y entonces yo de ver esas golpizas y todo ese maltrato, de ver a mi papá como era el increíble Hulk, ¿se acuerdan? Ujú. Que era una madre con los amigos, pero en la casa se Se transformaba. transformaba Sí, totalmente. sí. Yo me hice una promesa una vez llorando en el patio de mi casa y era, voy a prometer que nunca voy a ser como mi papá. Va a ser como su mamá. Y ahí donde la esposa le empezó a darle duro. Venga, ahí lo termina. Perdón, Hermano, perdón. la charla es trascendental. Nos Pero- está contando una situación Bueno, de violencia sí, intrafamiliar que lo tocó desde chiquito. Lo y llevaba. usted, ¿ah? Ya le metemos más. Entonces le pegó a mi mamá con un alambre de púas. ¡Ay, no hablen! Cuenten lo que es, Espere que hombre. llegamos a 30. Llegamos a 30. Ay, Si llegamos a 30 espectadores, seguimos hablando del alambre de púas. y gracias al alambre de púa la mamá se hizo un piercing aquí. ¡Ay, una gargantilla! No, venga, no, manica, tampoco. Le pegó. Perdón. Venga, ma, Después de esa juguetera con alambre de púa le dije, mamá, tome un vaso de agua y se le salían por los cachetes. Una bolsa re... Mamá, tome aire. Y se desinflaba por los huequitos. Mi mamá la vacía que me va a pegar, vaya. No. No, ya. Ay, ya. Yo de tanto pegarle con el alambre de púas en una nalga le quedaron 3 puntos suspensivos. No, venga, No, pero siga. ya. Y ahí me siga. prometí nunca ser como mi papá. Y yo decía que siempre iba a ser una persona feliz. Hasta el sol de hoy, porque las que me conocen, mi familia, todos saben que a pesar de las dificultades, yo siempre estoy sonriendo, estoy tomando el pelo. A mí para que se me sepa que estoy en algún fracaso, es porque ya pasé el fracaso. Y ya lo cuento en retrospectiva. Ok. Esa es la situación mía en mi vida. Y mire que hablando con mis hermanos hace muy poco, coincidimos en el tema. Nosotros nunca nos contamos entre nosotros la visión que teníamos de mi papá. Gracias a Dios logramos muchas cositas en esfuerzo propio, ayudándonos, siendo muy unidos. Y hoy en día, una vez hablando con ellos, todos habíamos tenido la misma promesa mentalmente. De nunca ser como mi papá. Todos tenemos matrimonios estables, tengo familias, todo tal, y todos son recocheros. Yo soy el más malo de todos mis hermanos, yo soy el peor humorista de mis hermanos. Mi hermano un saludo muy grande. Mi hermano Johan es un cómico de ¿Y primerísimo. entonces por qué no dejó a Johan que hiciera la carrera de No quiso, él estuvo plata. conmigo. Sí, Está Él perdiendo estuvo plata. conmigo inicialmente, mi hermano Uriel también estuvo en este tema. Claro, porque Pero- si es que le ha ido bien, imagínate los otros se tapan. Ah. Pero es que aquí en el humor o en cualquier profesión que es del arte, no se queda a veces el más talentoso, sino el que más resiste. Ujú. Eso lo sabemos. O sea, en ese somos caso su conscientes. mamá hubiera sido buena humorista. Cambia ahí. Hoy vamos a hablar de la mamá del maestro. Perdón. Sí. Normalmente yo siempre he dicho, y lo estoy colocando en un libro de comedia que estoy escribiendo actualmente, yo siempre he Otro dicho, fracaso editorial. Pendiente. pendiente del lanzamiento y verdad que no compren nada. Ay. Venga, Es capaz de que lo lanza y al otro lado hay otra pandemia. Los lados le lo devuelven.
Digo, Chinome, yo fui el que compró su libro. Ah, fue usted. Y O sea, Chinome puede decir, ese libro está pegado. Va a ser Pegado porque no sale. porque no sale. de los estantes de la. Pero vea, Hágalo en pasta dura y no sirve para leer, que sirva para partir la panera. Multiusos. pero vea. Es un negociazo, ¿no? Nunca me ha ¿Qué? ocurrido. ¿Qué? Un libro que haga con pasta dura que se pueda vender para leer o para partir la panela. O para trancar la puerta. Para trancar la puerta. Sí, tiene razón. Así lo tengo en el anterior libro que escribió. O para montar a caballo. ¿Ya ha escrito usted un libro antes, maestro? Sí, pero por fracaso. Es que para qué nos Fracaso. preguntamos cosas y por cualquier lado hay fracaso. Sí, claro, por donde sea, pues todo. Pero venga, entonces yo lo colocaba ahí, que si existiera un tratado sobre la psicología de la comedia, ahí sí escucharíamos, y sería bueno también escribir eso, así sea un fracaso, escribirlo alguna vez. La psicología de la comedia, yo siempre he dicho, le pregunto, yo tuve un programa durante la pandemia, tuve un programa que fracasó en Instagram, y el programa se llamaba El Garlatorio de Chinome. Sí. Y ahí Sí. yo ¿Usted siempre, nunca lo vio? la pregunta clave, Yo tampoco. a usted lo entrevisté, y Te lo entrevisté. Y yo siempre le preguntaba a la gente, Fue así. en un alto ¿Fue porcentaje, así como este o fue divertido? ¿te van a dejar hablar? Agradezcan que ahí en Facebook no me pueden decir groserías. Bueno, porque ¿y entonces qué pasó con el garlatorio de Chinome? entonces resulta que ahí yo ¿Cuánto siempre... duró primero que todo? No, Ah, 10 no, minutos. no, me voy a hacer una transmisión con Iván Marín. 10 minutos. Este lleva por lo menos. Este ya media hora, carajo. Duró 5 meses planeando el proyecto. Ya a los 10 minutos le cortaron. Le metió como 7 millones de pesos a cámaras. Y no pagó el resto. Van a rellenar el programa conmigo. Se le fue el internet. Van No a había rellenar pagado el ni la programa luz ni el internet. Los mejores equipos. Pero ya. No, tranquilos, si quieren sigan. Me que suelta esposa. No, pero ya nos gozamos a la mamá de Laura. Ahorita hablamos de una pareja de señores que viven en Cali. Y yo siempre les pregunté a cada uno, les hacía la pregunta del millón. La pregunta del millón era, ¿le ha servido, la comedia le ha salvado la vida a usted? Y técnicamente el 92% de los que yo entrevisté, que fueron 3, no, mentira, fueron 36. Técnicamente ese 92% respondía siempre lo mismo: sí, la comedia me salvó la vida, la comedia le ha ayudado a mucha gente. Antiguamente, cuando yo inicié haciendo comedia, era el cuentachistes tradicional, ¿no? El cuentachistero que dicen los comediantes hoy en día, el cuentachistero. Adiós, pero de ahí aprendieron. ¿Cuándo empezó? Y entonces a nosotros, yo arranqué en el año 98, y hacer humor en ese tiempo, contar chistes, equivalía a ser una persona divertida, a hacer lo que hacía su papá, bueno, sin lo de su mamá, Sí. hacer lo que hacía su papá afuera, No, o sea, igual. contar chistes tomándose una cerveza y hablando con los amigos y tales, y ahí era cuando uno decía, pero si yo le puedo contar chistes a la familia, pues hagámoslo con gente ajena, y uno empezaba como a salir. Pero entonces era que entre más fuera un tipo relajado y feliz, más podía hacer a contar chistes en esa época. Hoy en día eso se ha transformado, la comedia lo transformó mucho, porque hoy en día la comedia le ayudó a mucha gente a, voy a decirlo de manera fea, pero es cierto, a escupir todos esos problemas que tiene internos. Así que si usted nos está escuchando, intente también por la comedia sacar su depresión, sus daños físicos, porque como usted puede ver, hay mucha gente que con daños físicos ha sido un éxito, ¿no? Ha sido un Claro. éxito total. Hoy en día presentarse en Sábado Feliz, eso parece una teletón. Sí, no, total. No, sí, Bad es cierto. Bunny, Así. Boquinchi canta. Con ese fue que me volé yo en la casa. Entonces, por Sí, ejemplo, sí, eso. no, total. Entonces, ahí llegan al punto, se llega a esa clase de puntos, de que si la comedia le sirve a usted para algo en la vida, es para que usted logre escupir. Hay un montón de gente que ha tenido hasta ¿cómo se llama eso? Antecedentes de suicidio. Ah, que sí, se llama sí, sí. Brenda, y lo ha intentado. La comedia le ha ayudado a que se suicide completo. No, la comedia le ha ayudado a que logre Ser un desfogar gato todo feliz. eso.
el mal genio, el estilo de cómo hacen las cosas. Hay mucha gente que si nosotros hiciéramos un escrito así fracase, de todos los que por lo menos en Colombia hacen comedia y que esa comedia los rescató de una vida de miseria, porque así se llama psicológicamente, de una vida de miseria, son muchísimos los que lo han hecho. Fíjense, por ejemplo, lo que cuenta Maestro Lin. Él dedicó su vida a ser divertido porque no quería ser como el papá, ¿entiendes? Y el papá le cascaba porque no quería ser como él. Entonces ahí habían esas cosas que se encontraban, pero la comedia, si hay una cosa que se puede hacer como el tratado de la comedia, el tratado sobre la psicología de la comedia, tendríamos que ver que la comedia le ha salvado la vida a muchísima gente y todavía está por salvarle la vida a un reguero de gente. De por sí, uno ve que las personas más felices son las personas más pobres, más en situaciones difíciles. Por ejemplo, mira el reporte de mi casa, vea, yo soy feliz. Bueno, porfa, ¿no han escrito ustedes? ustedes? Tiene afectado en la subida de la gasolina. Sí, claro, porque la estofa de gasolina traga como un hijo de madre. Sí, no, o sea, el precio lo tiene jodido. Bueno, tengo una historia que me dio una amiga mía. A ustedes me ayudan a solucionar. ¿Usted qué va a contar la suya? Tengo varias. Enseguida contra la mía. Soy una mujer casada, pero tuve una aventura con un moreno. O sea, con un grone. Hay una historia o sea, triste ya con un Nietzsche, sí. De esa aventura quedé embarazada y mi hijo es moreno como el papá. Y mi esposo es de piel blanca como yo. Todo el tiempo me dice que le explique por qué tuve con él un niño moreno. Pero, la vieja es casada, La vieja es casada. Tiene marido, pero tuvo una aventura con un negro. Era su fantasía, tener una aventura con un negro, con un afro, con una persona de tez morena y pues quedó embarazada. Ella suponía que estaba embarazada pues del esposo, pero cuando nació el niño, perdón que me ría, cuando nació el niño nació chuto, morenito y nariz así como cuando le hizo usted para allá. Así. Y entonces el esposo anda cabreado, anda como que bueno, y entonces ¿qué pasó? Pero ella no sabe qué responder porque nunca la han pillado. Nunca ha habido pues como alguna cosa que la pille, pero está el niño. Ahí sí salió el cuento, en el hospital. Dijo, doctor, ¿qué fue que tuvo mi esposa? Dijo, trillizos. ¡Ah, trillizos! ¿Sabes que yo tengo? Es un cañón. Dijo, pero desollínelo porque los tres son negros. pero venga, pero claro. Me confundí al comienzo. A ver, ella está casada con un blanco. No, ella está casada con un blanco, con un blanco. Puso los cachos con un negro porque era su fantasía sexual. Su fantasía. Okay. Entonces, pero nunca pensó que iba a quedar embarazada. Pues, sí. O sea, partamos desde un principio que es generalizado. Y así me regañen. Mujer que come negro no vuelve a comer blanco. No solo las mujeres. Le pongo... Es como en estos días me dice mi esposa, me parece que, uy, amor, a ese tiempo no le pegamos al peluche. Yo, ¿le pegamos? Venga, pero ahí, bueno, ahí claro, porque o sea, ¿el sí, bebé claro, no ha nacido? Sí, ya nació. No, claro, ya nació. Pero el claro. papá, el esposo todo el tiempo, ¿qué pasó? Y ella está ahí. Si no es puro. Claro, pero es que ella nunca se dejó pillar porque fue una aventura que duró unos mesecitos. Nunca se dejó pillar. No hay evidencias. Pero está el niño, entonces, o sea, sí me entonces como que, ahí uno se pregunta, ¿quién fracasó? ¿El blanco o el negro? ¿O la señora? No. O sea, ¿en dónde está? ¿Quién de los tres tiene un fracaso? ¿Cuál de los tres tuvo un fracaso? Cuando planteamos este programa yo no pensé en una pregunta así, hermano. Eso sí es. pero este programa me va a cargar espiritualmente muy fuerte porque esto no me va a dejar dormir. Negro no me va a dejar dormir. Pero no, además que no, es muy berraco que a uno le salga la esposa y le diga, venga, mire, el negrito es el único tuyo, decía la canción. Y muy berraco, eso está muy bueno, berraco. Pues el esposo yo primero. Pero ¿qué haría? ¿Ustedes qué harían? O sea, yo le mando a hacer una prueba de ADN a ese pelado como esposo, ¿no? No puede. Pero ¿qué más prueba de ADN quiere? Un negrito. O sea, ¿qué más quiere? El man bien blanco. De esos que van a piscina y la raya la nalga se les ve. Sí, pero si es que usted tiene a su esposa totalmente como una mujer de su hogar y que salga con eso, ¿cómo puede confrontar la situación directamente, no? Y la esposa, o sea, ¿qué entonces puede toca ser? llevar al miquito, al niño que tienen por hijo a sacarle una prueba de sangre, o sea, sí. venga, lo llevo y de una, o sea,
El salir de man eso no ya. ha hecho eso todavía, Porque- pero está retacando la pelada. Entonces ahí que puede hacer. No, ¿Qué parce. recomendación se le puede dar a la señora? Mire, yo hay una cuestión que he aprendido con el tiempo y no hay mentira que, no hay piedra tan grande que tape algún engaño, una mentira. Tarde o temprano, eso se va a saber. Tarde o temprano. Y más si el programa está viendo, el tipo está viendo este programa. Saludo ¿Por qué? cordial, hombre, por Orlando, hombre, hasta ahora. Porque, sí, pero que decirle yo, vaya y cuéntele, no. eso Donde el sería- negro esté mirando. ¡Ay, marica! ¿Y usted qué hace escribiéndole a los muritas? Usted ve lo que le está pasando. Yo, Esto no es que caca ya. buenas noches nomás, pero mire usted con los problemas que me está trayendo. No, ¿sabes qué es lo chistoso? Que como no hemos dicho nombres, en este momento hay como unos 85 negros. Preocupados llamando a todas las mozas. Oye, ¿usted no ha tenido un hijo conmigo? Oiga, qué historia tan fuerte. Los que se están conectando apenas. No, Uy, fuerte lo que no. sintió la señora. Pero Porque, claro, ¿qué puede hacer? envíen ¿Qué este puede hacer? enlace a sus amigos y envíen ahí, escaneen en el código QR porque esta historia se va a poner más violenta. digo, y hablando de negro, esto se alargó. Porque, no, en serio, o sea, es muy berraco ya de una cosa. Pero ahí sí, lo que dice Mastrolín es cierto. No le queda al man otra que ir, sacarle un examen, comprobar que no es y darse cuenta que su esposa no era la mujer de su casa. O si era la mujer de su casa que él pensaba, pero de su casa show. Pero en serio, de ahí para allá es muy berraco, o sea, ya muy berraco que la yo cosa. conozco un caso que ocurrió en pandemia Sí. de un guardia allí del IMPEC en la cárcel La Modelo. El tipo ya había criado a los hijos como de 10, 9, así, 7 años, 3 seguidos. Y él descubrió que no eran de él. Ay, man. Y el Los man qué 3 hizo? hijos. El man se suicidó ahí en la garita de la cárcel La Modelo. Pero bravo. Porque aparte de que él perdonó la infidelidad, lo peor fue que más adelante descubrió que cada uno era de distinto. Ay, cada uno era de un papá diferente. Y Ahí ya- sí ya no aguanto ese voltaje. Marica, y el man no había coronado ninguno. No, ninguno era, y los había criado y los había mantenido como normal. Por eso yo le digo a esta señora, no hay mentira, no hay piedra tan grande, también una mentira. Tarde o temprano descubre, porque el tipo llegó a descubrir inclusive que los 3, Pero al man no le dolió la infidelidad. El man lo que le dolió fue toda la plata que invirtió en los chinos. no, claro, no. Lo que le dolió fue el tiro que se pegó, weón. El amor, Sí, claro. el amor que les brindó. Ahí no vale la plata, ahí no vale esto. Ahí hay una cosa que se llama el sentimiento. Y No hay el más. tipo- No, eso es nada más. Imaginen que es que se pegó un tiro, lo pegó hacia arriba y le pasó por un lado. El primer balazo una pistola de la detonación que les dan y pegó a la pared, arriba al techo y la bala volvió y bajó y le pegó en la cabeza y le bajó así y le salió por este lado y pegó contra la pared del lado de allá y volvió y rebotó y le pasó por este lado. Así el man murió de 36 tiros con la misma. Oh, man. Claro, pero es que esa pistola era una Es pistola. como un idiota con la jeta abierta parándole bolas. Esa era una pistola reforzada. Ay, manimba. No, usted es trae eso? una historia, usted tiene unas amigas muy raras. Sí. A mí no me llegó ninguna historia así. Pero es que esa del IMPEC también que conectó usted está muy bien. Pero No, bueno, pero, un fracaso, pero no. toda la historia excepto lo de la bala que rebotó 36 veces. No, es- eso es mentira, yo es conozco, mentira, sí, yo conozco una historia de un señor que creo que lo cogieron borracho y le hicieron firmar. Estoy hablando de 50 años atrás. Sí. Y en la notaría creo que le falsificaban la firma y le endosaron a un man ahí. Resulta de que este señor se funcionaba a la cuñada. Ay, marimba. Y la cuñada como que quedó embarazada, entonces la cuñada le endosó el hijo. O sea que los pelados no saben, pues los hijos del señor no saben si ese es hijo o es primo. Entonces, Sí. y el señor ya murió, pero el señor murió y él murió y hasta último momento dijo, ese hijo no es mío, esa firma no es mía. Ahí. Sí. Entonces mire que hasta 50 años atrás se han visto ese tipo de historias. Ah, sí, claro. Los Pero- abuelos embarazaban a las empleadas de la finca Sí. y las señoras, las abuelas, en el amor, les aceptaban el chino y los criaban como hijos. Sí, En la sí, sí, nobleza sí. como tal. Les eran Esos historias. sí eran unos casos de verdad muy curiosos. Una señora tenía su esposo. Esto fue hace muchos años. La señora Sí. tenía su esposo. El esposo
tenía una sucursal, tenía su amante por fuera. Con la esposa original, Sí. el man tenía 5 hijos. Con la original. Con la Cinco original. hijos. La original. Con la señora otra, tenía 6, sumaban 11. Sí. Y resulta que un día mi amigo llegó a la casa borracho. Llegó en un perro, no en un... Pero llegó a la casa de la señora otra. Del No amante. no de la original, sino del amante. Llegó a la casa del amante y se agarraron a pelear. Y en la pelea el man sacó el revólver y le pegó un tiro a la señora. Y la señora Ay. pasó para el papayo. El man fue a parar a la cárcel y la señora, lógicamente, al cementerio. Y los 6 hijos que quedaron, la esposa original, ¿no? Como dice mi mamá, la legítima, los adoptó y crió 11 cagones mientras el man estuvo en la cárcel. Y mientras el man estaba en la cárcel no tenía cómo trabajar para darle plata. Y la vieja trabajó ella sola para levantar los 11. Y- Hoy en día los 11, lógicamente, no faltó el desagradecido, pero en su mayoría todos le agradecen mucho a ella lo que hizo por ellos, se porque dedicó al sin humor. necesidad de tener, o sea, no... No tiene para mandar. Se dedicó a la comedia y está haciendo un programa de fracasados. Pero a los otros 5 sí, los otros 5 sí le mandan a la cucha. Continuemos hablando de la vida de Germain. ¿Cómo va? Fracasos míos es que yo puedo decir que en algún momento de mi vida, y se lo hablaba ahorita Chinome, perdí el rumbo, perdí el horizonte de la comedia y Le dicen la brújula de la risa. perdí el horizonte de la comedia porque no sabía realmente qué era lo que quería. O sea, como que uno empieza a tener información de tanta gente y te empiezan a imponer tantas cosas que uno a lo último no sabe lo que quiere. Entonces yo quería hacer esto de comedia, bueno, X es el comedia popular, estrato 3, que es lo que uno, de gente de uno. Pero aspirando con esta casa. No, porque ahí fue donde viene el fracaso, entonces Por ya. no ser realista, pero es que Sí, está dando claro. mala vida. Y entonces llegó ese punto donde yo dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a dejarme llevar por comentarios de otra gente, ¿no? Que si hace el humor así, que el humor es así, que el humor es así. Ah. Entonces termina uno como fracasando en el tema y termina uno no teniendo eventos, no teniendo show, no teniendo nada y alejándose un poco del tema porque uno dice, bueno, pues ¿para qué si yo para esto no sirvo? Y considero que mucha gente también ha pensado lo mismo, dice, no, yo ya no quiero, yo me quiero retirar, tal. Pero es más como la confusión de toda la información que te dan todo el tiempo. Pienso yo que eso le pasa a mucha gente. Alguien, una eminencia del humor que lleva mucho tiempo, en estos días estaba diciendo, es que yo hasta ahorita no he encontrado realmente cuál es mi estilo, decía alguien. Entonces yo pienso que un amigo me decía, ¿Cómo lo mire, dijo? Yo a esta altura todavía no he encontrado. Sigo explorando en la comedia. Lo dijo Hugo Patel. No, mentira, no. no, lo que pasa es que en el tema del humor, un amigo me decía, lo que pasa es que el humor y el arte y la música y los actores manejan emociones y a veces esas mismas emociones les juegan pasadas o jugadas malucas a pasadas, uno, sí. claro. Entonces yo pienso que eso le pasa a mucha gente. A veces uno prefiere retirarse, mandar todo para la porra. Hubo una época, y lo quiero confesar, es que yo veía que no funcionaba nada y yo haga contenidos y haga cosas y de la piedra, como del desespero, cogí el celular y lo tiré al suelo. ¡Pah! Me dio pena con los amigos de WhatsApp que se estropearon todos, pero termina uno diciendo, parce, yo no estoy haciendo nada y terminé mandando todo para la porra. Pienso que esos son los fracasos que hace parte pues de la supervivencia de uno, y cuando uno no tiene la supervivencia, pues baila, o sea, Y de volver a empezar. y de volver a empezar. Y volver a empezar. Hay gente que, por ejemplo, estudió una carrera y no le fue bien, tuvo que estudiar otra carrera y con esa sí le fue bien. Entonces, de los fracasos se sacan cosas. Ayer que estábamos hablando, que hicimos una reunión para hacer mientras tomábamos la decisión de cómo íbamos a fracasar hoy. Estamos cansados de tanto éxito y dijimos, busquemos algo que fracase. Entonces, Maestro Lin hizo un comentario, usted dijo una frase. ¿Cómo es que era? Un gran escritor que escribió una gran frase que no me acuerdo cómo se llama el escritor ni tampoco me acuerdo de la frase. Bueno, pero el caso... pero sí había una que. Pero sí había una que usted dijo. No, era de Edison, Thomas Alva Edison. Sí, Que sí, fracasó sí. 1000 veces haciendo la bombilla y entonces le preguntaron que qué opinaba, que para haber creado la bombilla había fracasado 1000 veces y él dijo que no había fracasado nunca, que ha encontrado 1000 maneras de hacerlo perfecto. Ajá, vea eso tan bonito. 1000 maneras de hacerlo perfecto. Ahí es donde el fracaso tiene un sentido. La pandemia, de una u otra forma, fue un fracaso para miles, para millones en el mundo. La pandemia fue un fracaso, pero también fue un triunfo porque los que
contamos con la bendición de Dios de haber salido vivos de allá, entonces nos basamos en un fracaso universal de donde nosotros salimos triunfantes. Entonces eso también de alguna manera conlleva a que de esto se trata, de hablar de esos fracasos que fallan, que tales que son duros, pero que uno tiene que seguirle adelante y volver a empezar, no importa cuántas veces. Hablando de fracaso. Hablando de fracasado, nos escribe un amigo fracasado que se llama Luchito, el volador, Luchito Humor. ¿Y qué es lo que nos dice Luchito? Dice: saludos compañeros fracasados, se les aprecia. Faltó el Pollo Díaz para completar el Luchito el Embolador es un compañero que nosotros tenemos que trabaja actualmente con la emisora Tropicana Bogotá. No mencione que ellos no están pautando. Y no hay necesidad de que haga referencia tanta de Luchito, porque él al paso queda más famoso que nosotros. Sí. A Lucho le ha ido muy bien, pero también ha fracasado muchas veces. Hace poquito hizo un proyecto con una señora muy culturalmente muy bonita y tampoco les funcionó hasta el punto que ellos querían. No, que sí les salió. funcionara. Sí funcionó. Sí funcionó. Sí funcionó, van para segunda temporada ahorita. ¿Sí? Ah, no, perdón, me mes y equivoco. medio, sí, claro. Borro todo lo que me dijo. Es que a mí un tal maestro Lin me había dicho por teléfono que no. Pero Pues porque a mí un tal muñeco me dijo que... no, pero chévere, pero para No, llegar pero a este ya, punto, bien. para Era llegar a este muñeco es punto, gran seguidor de nosotros. sí, para llegar a este punto él tuvo que tener varios fracasos. Bueno, en todo caso Entonces, estamos hablando de los fracasos. Ya por acá empezó mi esposa a escribir que cuánto es que dura el en vivo. Oiga, a ver si no lo habíamos No, planteado. no. Eso es un fracaso grande de muchos artistas, ¿Qué? que Sí, las que era personas así. hacen en vivos y las personas entran solo a ver para que les vaya mal. Ah, sí, a veces Ah. Y aquí no estamos decepcionando a ninguno. No está yendo como un... Ah, entonces está bien, ahí está bien.